amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Ahora un poquito rompiendo la forma que tradicionalmente pues platicamos aquí con ustedes, que es en la noche, pero ahora con un videíto un poco más temprano, pero creo un poco necesario, dadas las circunstancias que el día de ayer se daban. Es que, como les he dicho antes, es sorprendente cómo las cosas cambian, cómo las cosas suceden constantemente en este país, y cómo cuando creemos que ya nada va a pasar, resulta que pasan más cosas de las que creemos, ¿no? La gente, tal vez la ciudadanía, es por ello que ya hoy día mantiene una incredulidad, una falta de atención, precisamente por cómo suceden las cosas, ¿no? Y esto lo comento, quería yo ver qué pasaba en el transcurso del día de ayer, parte de hoy en la mañana. Y es esta carta que Genaro García Luna, por medio de sus abogados, nos hizo saber de ella. Esta noticia, insisto, se dio con Chumel el día de ayer, más o menos a las 3:30 de la tarde. ¿Qué decía esta carta? Que Genaro García Luna nos informa que me interesaba escuchar algunos comentarios, pero la carta ya en sí vuelve a resonar fuertemente, porque que un personaje que está siendo juzgado en Estados Unidos, un criminal, un asesino, nos hubiera dicho el año pasado que se reunió con este demente, actualmente de Palacio, y le entregó una maleta de dinero, pues bueno, era un asistente, un apoyo, no sé, ¿no? Del Chapo. Y decía este demente, no hay ninguna prueba, yo nunca estuve en esa reunión. Pero les decía yo todavía, inclusive en un video en la semana pasada, este personaje, el grande creo, no me acuerdo cómo se llama, nos dio detalles muy interesantes, ¿no? Ayer veía también que un fiscal en Nueva York está pidiendo la pena de muerte para el Mayo Zambada. Yo comentaba en un mensaje de Twitter, porque hacía yo una reflexión ayer, y contestaba yo a este Twitter y decía yo, cualquier pena que le den al Mayo Zambada es una pena de muerte. El señor tiene 70 y tantos años, ¿no? Cualquier pena, 5, 10, 15 años, es una pena de muerte. La pena de muerte para que en Estados Unidos se ejecute, hay gente que lleva 3, 4, 5 años, 10 esperando pena de muerte. La pena de muerte en Estados Unidos particularmente es una muy mala broma. Es un chiste, como dicen, muy mal contado, ¿no? La pena de muerte no tiene realmente un alcance real con esta forma como se ejecuta en Estados Unidos.
La pena de muerte en Singapur, la pena de muerte en China, la pena de muerte en otros lugares, ahí sí se puede considerar pena de muerte. Te establecen pena de muerte y estás muerto a las semanas, no meses o años, no. Pueden pasar casi algunos días, algunas semanas y estás muerto, ¿no? Porque la gente en estos lugares, la ley es muy, muy bien ejecutada. No se le da pena de muerte a cualquiera, ¿no? Particularmente en Singapur, muchos políticos perdieron la vida con la pena de muerte porque, bueno, era evidente, ¿no? Si en México tuviéramos esta ley de Singapur, yo les puedo asegurar que al menos la mitad, ¿qué digo la mitad? Tres cuartas partes de los políticos actuales estarían muertos, ¿no? Porque les digo, en Singapur la ley es muy rápida. Se juzga muy fuertemente, no a la ligera, jamás a la ligera, porque jamás es a la ligera. Se establece muy bien y se ejecuta de alguna manera rápidamente, ¿no? Insisto, cualquier pena de muerte que le dieran al Mayo, si así fuera, para la edad que él tiene, pues es pena de muerte. Insisto, le dieran 5 o 10 años, pues es pena de muerte. A no ser que el Mayo tuviera una resistencia mayor, que no la tiene, es una persona enferma, inclusive. No, lo metan a la cárcel 5, 10, 15 años, el señor va a morir ahí. Le den pena de muerte, va a morir. Pero yo decía, ante un comentario en X, precisamente esto. Más allá de interesarme o no en la pena de muerte, si así fuese el caso, y si así fuese, a mí me interesaría mucho más de qué nos vamos a enterar. Esto de García Luna pudiera parecer una venganza, ¿no? Para mí, como yo lo percibo, como yo lo veo, y miren que yo no soy propiamente un estudioso de las leyes, yo la abogacía nunca hubiera yo estudiado para abogado, porque son de estas carreras que para mí son de mucho carácter y yo no tengo carácter para eso, ¿no? Mi carácter es más bien libre, más bien de libertad y de crear cosas. La ley, como yo lo he dicho, como la contabilidad, el derecho como la contabilidad, son dos carreras con las cuales yo no convivo, al igual que esta de ciencias políticas, que como yo siempre lo he dicho, la política no puede ser una ciencia, sin duda. Yo le quitaba el nombre a esta carrera, no sé cuál le podrían poner, ¿no? Pero ciencias políticas es un contrasentido, ¿no? Insisto, porque la política jamás va a ser una ciencia, jamás. Iría, como lo percibo yo, más cercano a la administración que a las ciencias, ¿no? Insisto, la política no tiene nada de ciencia. Viendo esto y analizando un poco el caso García Luna tenía la esperanza de que su juicio fuera distinto o que por lo menos se volviera a hacer, porque prácticamente todos los testigos que lo acusaron pues son criminales, gente con poco valor ético, si pudiéramos hablar de algún tipo de valor, con muy poca moral, con muy poco sentido de credibilidad. Y esto es a lo que García Luna apostaba. Yo no puedo decir qué tan culpable o qué tan no culpable pueda ser Genaro García Luna
en base a testigos criminales. O sea, sería muy poco creíble, ¿no? Si yo, por ejemplo, atacara a una mujer y la mujer me acusara directamente y hubiese de alguna manera pruebas de ello, pues digo, es que creo que más que evidente que yo podría ser un violentador de mujeres, ¿no? Digo, poniéndome en un caso supuesto, ¿no? Si yo matara a alguien y al hacerme una prueba resultara que yo disparé un arma recientemente, pues creo que este tipo de pruebas son más que evidentes, ¿no? Yo podría argumentar locura o qué sé yo, ¿no? Pero bueno, hay pruebas que son muy claras. En este caso, que un criminal, la palabra de un criminal sirva para inculpar a alguien sin ningún otro testigo, sin ninguna otra prueba, como le llaman en Estados Unidos, con testigos protegidos, eso le quita para mí toda seriedad, ¿no? Es por ello que, como les digo, que en Singapur la pena de muerte funciona muy bien porque ellos se basan en muchos elementos. Pruebas de video. Singapur es uno de los lugares que más cámaras tienen en las calles y no se les va absolutamente nada, ¿no? No pierden un detalle de nada. Entonces las pruebas son más que evidentes, ¿no? En Estados Unidos no existe eso, en México tampoco. Entonces, que puros mafiosos criminales detenidos de menor pelo o de menor envergadura sean los que acusan a una persona, insisto, yo no sé si García Luna verdaderamente es culpable o no. Yo no sé si realmente tuvo tratos, negocios con el crimen organizado o no. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna prueba que ello indique que es así. Que tenía mucho dinero por ahí guardado y demás que le habían dado, pues lo pudo haber sacado de 20,000, lo pudo haber sacado del mismo gobierno, como el gobierno actual, ¿no? El gobierno actual ha saqueado en todas las áreas, ahí tenemos Segalmex, la cantidad de dinero que ustedes me digan, ¿no? Rocío Nale robó en la refinería subacuática hasta que se hartó, hasta que se cansó y hasta que dijeron basta, ¿no? 18,000 millones de dólares, había mucho de dónde robar. Del aeródromo no se hable, ¿no? Del tren, bueno, el tren ha sido mina de oro para familiares, amigos, conocidos de este demente, ¿no? Pero brutal. Una obra de 500,000 millones que iba a costar 150, ¿no? Han robado y se han metido dinero hasta que se han cansado, hasta que ya no pueden caminar de tanto dinero que se han robado, ¿no? ¿Y cuál es la prueba? Pues dice este demente que no hay. Porque un audio no es prueba, porque contratos a modo, contratos de fantasma y demás, dice que no son prueba. Porque este idiota se pasa la ley por debajo de las piernas, ¿no? Que no tiene nada, ¿no? Pobre anciano decrépito, que lástima da, ¿no? Y eso que dicen que lástima ni a un perro, yo sí le tengo mucha lástima y ojalá sea un perro moribundo, ¿no? Esta maldita basura que todavía habita Palacio Nacional, ¿no? Yo sí, insisto, mucha gente dice que desearle la muerte a alguien no es correcto. Yo sí, yo seré entonces muy incorrecto, porque yo sí le deseo a este maldito perro, que inclusive ayer, por cierto, ya cancelaron todas las compras de medicamentos de una empresa, ¿no? A una empresa. Como si no fuera suficiente, ¿no? Por eso le digo, maldito perro del mal, yo sí le tengo lástima y ojalá y se muera muy pronto. Para ver si así deja de hacer tanto daño a tantos mexicanos que ha afectado, pero de manera irreversible, ¿no? A pesar de lo que muchos digan y muchos crean.
Este tipo de cosas, insisto, de García Luna, de ser culpado sin prueba realmente alguna y nada más con testigos protegidos, me habla de que hay algo no está bien. Y será muy Estados Unidos y será muy lo que ustedes quieran. Pero algo aquí no cuadra, algo no está en donde debería de estar, ¿no? Probablemente Estados Unidos buscaba más a un testigo protegido también en García Luna para que hablara. Y sin duda, con esto ya se logró. Se le negó un nuevo juicio. Y entonces ante esto, creo yo, pues Genaro García Luna de haber dicho, bueno, vamos a jugar la última carta, ¿no? Como el Mayo seguramente la va a jugar. Como los dos hijos del Chapo detenidos hoy día en Estados Unidos la van a jugar. ¿Por qué? Porque podríamos atrevernos a decir a veces que ellos ya no tienen nada que perder. Pero dice García Luna que tiene pruebas. Y me vino a la mente una plática que alguna vez escuché de Rafael Loret, el papá de Carlos Loret, que él decía que él tenía un salvoconducto precisamente para que no le hiciera nada. Y él comentaba desde hace ya tiempo que él tenía las pruebas, videos, de que esta porquería humana de Palacio verdaderamente tiene un nexo con el crimen organizado. García Luna tal vez yo lo haría. García Luna tal vez esté jugando su última carta, su última mano. Nada más que la diferencia es que en esta carta escrita de puño y letra de García Luna especifica que él sí tiene las pruebas. Y es que García Luna, recuerden, este sí era, como le llaman en algunos medios, particularmente de apuestas, este sí es un high roller. Un high roller es un apostador de alto nivel, donde esta gente realmente juega fuerte, pero realmente juegan a ganar, porque perder no es una opción. A diferencia de otros pequeños personajes que en su momento han acusado a este demente, aquí estamos hablando de que Genaro García Luna era nada más el encargado de la seguridad en México en la época de Calderón. Y a ese nivel, créanme, pasan muchas cosas y se enteran de muchísimo más. Esa gente, como vulgarmente dicen, esa gente sí juega en las grandes ligas. Esta no es la liga infantil. Esta no es una liga ahí de niñitos que están jugando a divertirse. No. Estas sí son ligas mayores. Aquí sí, en estas ligas, cualquier cosa que digas o hagas puede ser tu tumba. Y yo no tendría por qué, insisto, viendo todo el proceso que García Luna ha seguido en Estados Unidos, algo que me sigue gustando en este punto de Estados Unidos es que los expedientes siguen creciendo. Esto de que les decía yo ayer, que los Yunes parece ser que ya les quitaron la visa, parece ser, nadie ha querido salir, ni nadie ha querido asegurar. El único que lo hizo fue Joaquín López Dóriga, ¿no?
Y por alguna razón lo habrá comentado, ¿no? Pero insisto, aquí ya estamos jugando, aquí ya nos estamos llevando, como vulgarmente decimos en México, con Sansón a las patadas. Aquí ya no estamos hablando de que estás jugando con Roger Rabbit, ¿no? O estás jugando con Bugs Bunny o con... Digo, por hacer una analogía infantil, ¿no? Aquí ya no estás jugando con el Chavo del Ocho y ya no estás con las caricaturas de los Thundercats. No, 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 no. Aquí ya estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Y por ejemplo, el Mayo Zambada, yo decía en un video hace unas semanas, yo quisiera leer el libro, que no existe obviamente, pero yo quisiera leer el libro del Mayo que le permitiera tal vez a una escritora como a mejor Elena Chávez, creo que es apellida, que fuera alguna de estas escritoras que tenemos últimamente en México que nos dicen muchas verdades. Yo sí quisiera leer sus memorias del Mayo, porque como alguien decía, en 50 años de criminal, y de hecho es más, se habla de que el Mayo habría empezado al menos a los 15, 16 años su carrera delictiva. Yo sí, como decía un comentarista que vi hace ya tiempo, un tiempo atrás, después de que detuvieron al Mayo, yo sí quisiera leer un libro redactado por él, porque 50 años de ser un criminal de altos vuelos, en el camino sin duda se dejaron muchos cuerpos, pero sin duda alguna también debe haber muchos políticos. Elena Chávez, yo sí disfrutaría, gozaría de escuchar, de leer muchos nombres, sin duda, muchos. Yo creo que con el Mayo, Salinas, tal vez desde Portillo. Yo creo que sin duda, desde Portillo, López Portillo, debe de haber muchos nombres. Si yo fuera Bartlett, estaría zurrándome en el pañal de que el Mayo hablara. Estamos hablando del PRI más corrupto, pasando por el PAN, el regreso del PRI y actualmente la secta de Morena. Yo sí quisiera conocer algunos nombres. Y no nos hagamos tontos, damas, caballeros. Todos ustedes y yo lo sabemos que este tipo está más embarrado que bebé que se hizo del baño y que se le salió todo del pañal, ¿no? Ustedes y yo lo sabemos, porque así es, damas y caballeros, porque de verdad lo sabemos, porque lo sabemos, ustedes y yo lo sabemos, ¿no? Creo que no. Estamos viviendo un momento de muchas suposiciones, pero esto ya no es suposición. Yo siempre lo he dicho, cuando el río suena es que algo lleva. Y esta noticia, insisto,
de Genaro García Luna, y que además nos dice que hay pruebas, muchas. Insisto, este es el precio que se puede pagar por querer jugar en las grandes ligas, y o como decimos, queriéndote llevar pero no aguantándote, porque sabemos hoy día que esta basura de Palacio es un niñito chillón, además de zurrón, chillón. Le gusta hacer, pero no le gusta que le hagan. Pero puede ser que en estos días se haya topado, ahora sí, con la horma de su zapato. E insisto, este es un secreto a voces, que todos sabemos que es real. Este tipo no creció tanto, ni llegó a tanto, si no hubiera sido con un apoyo muy fuerte. Ya lo dijo el Mayo, ya lo dijo gente del Chapo, y ahora lo dice gente de García Luna, pero no gente de él mismo. Y nos habla de pruebas y de muchos audios y de muchas cosas. Y algo que yo veo es que ahora entiendo, como decía un comunicador hace unos días, por qué la urgencia de acabar con el poder de justicia. Porque sin duda este tarado va a tratar de blindarse por todos lados. Y déjenme compartirles un audio que les quedé de ver ayer, muy interesante, porque además ayer veía yo una película en el que se tocó brevemente, se llama Elizabethtown, pero por un momento se tocó una parte en el que se hablaba cuando mataron a Martin Luther King, y me recordó este audio de Leon Krause y su padre, y me hizo recordar, me hizo pensar, ¿por qué tenemos que perder a los grandes como Martin Luther King, como Gandhi y como muchos otros? ¿Por qué los humanos tenemos que esperar a que tragedias como esas sucedan para entonces hacer algo al respecto, para despertar, para actuar, para hacer lo que siempre debimos haber hecho y no hicimos? Yo me pregunto si teníamos que esperar a un idiota como este que hoy día tenemos en Palacio Nacional para entender que íbamos mal. Peor se podía poner todo y peor se puso. Y ni así entendimos que muchos quieren un segundo piso. ¿Quiénes son? La gente que, como yo lo dije, no tiene nada que perder. Así como García Luna, creo yo, en este momento, no tiene nada que perder, así muchos mexicanos votaron por este segundo piso de destrucción, de criminalidad, de narcogobierno terrorista y narcogobiernos destructores. ¿Por qué tenemos que pagar un precio tan alto por nuestra indecisión? Permítanme compartirles este audio, porque sin duda lo que los Krause dicen es de tomar en consideración.
Nuestra familia llegó hace casi un siglo a México, escapando de la persecución, buscando justamente eso que mencionabas ahora, la libertad. Y la encontró en México, y encontró la vida. Tú fuiste el primer Krause nacido en México. ¿Cómo le explicarías a tus 5 nietos qué es México para ti? 3 nietos, 2 nietas. México fue el puerto de abrigo para nuestra familia. Los que quedaron allá fueron exterminados todos. No por sus ideas, ni siquiera por sus creencias o por su religión. Fueron exterminados porque eran judíos. En México llegó mi abuelo e inmediatamente respiró un aire de libertad y me decía, con esa forma de hablar que tenía quebrada, decía, yo le quería la libertad, aunque comiera una vez al día, pero por fin podía tener libertad de moverme, de pensar, de hablar, de caminar, de trabajar. Eso fue lo que mis abuelos encontraron en este bendito país que es México. Y todo lo que en esta familia y en tantas familias inmigrantes españoles, libaneses, italianos, polacos, de todas las distintas, los perseguidos de tantas zonas del mundo, los que querían un futuro mejor, los que buscaban simplemente la libertad, encontraron en México una tierra generosa, el alma de la mujer mexicana, llena de espiritualidad, la espiritualidad franciscana, llena de amor. Es un milagro cultural México. Por eso duele tanto que desde el poder se haya plantado la hierba, mala hierba del odio. El odio ideológico, político, no pertenece al paisaje mexicano. Aunque es un paisaje que muchas veces se ha cubierto de sangre, el odio no forma parte, ni debe formar parte de la historia mexicana. Espero que mis nietos y los bisnietos que lleguen, si llego alguna vez a conocerlos, aunque a vislumbrarlos, sí, recuerden, amen mucho a México y defiendan la libertad. Gracias, Krause, por esta conversación. ¿Qué les digo? Fue finalmente, ya para irnos, a hacer un video un poquito más breve. Escuchar este video de los Krause quiebra. A mí en lo personal me quiebra enormemente porque esta familia que venía de desgracias y que encontró en México libertad, como él lo dice, paz, tranquilidad. Pero no son ellos. Fue la misma familia de esta pájara loca que hoy día va a gobernar, ¿no? Escapando también. Y no me cabe en la cabeza como alguien que viene escapando de tiranías, de guerras, de situaciones negativas, busque provocar, hacer y dañar
de la misma forma de lo que ellos en su momento escaparon para encontrarlo en México. Y ahora volcaran todo eso para provocarlo, cuando fue lo mismo que ellos tuvieron y por lo cual migraron a México. Es como si un venezolano, un cubano, llegara a México, entrara a la política para ser un Maduro, un Chávez, o el que ustedes me digan de países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, ¿no? Ya que tuviste la libertad, ahora vas a buscar ser ¿qué? ¿Un cacique? Sin duda, esta noticia yo creo que va a dar mucho de García Luna, donde se nos dice que ahora sí hay pruebas. Y este intento de cavar con el poder judicial sin duda obedece a quererse proteger y cuidar de la acción de la ley. Yo no tengo duda, nunca la he tenido de por sí, pero cosas como estas sin duda me confirman, al menos a mí, lo que todos en México sabemos, suponíamos y hoy casi se confirma que es realidad. Pero la eterna pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? Damas, caballeros, cuídense, Dios me los bendiga, hagan lo que tengan que hacer para estar bien. Nada cambia, nada pasa, nada va a suceder. Tristemente nada va a suceder y probablemente sí veamos una desgracia en nuestro hermoso país que tanto se abrió al mundo para cobijar a muchos Krause y a mucha gente para hoy regresar a una vida que muchos de ellos ya creían olvidada. Cuídense, tu servidor, Alejandro Rodríguez, aquí va a seguir, aquí seguiremos y nos vemos más tarde, videíto en la noche, ya veremos qué más haya que compartir con ustedes en ese de nuestro hermoso México, que yo no pierdo la esperanza de ser algo por ti y por todos los que aquí vivimos. Cuídense, buenos días, buena tarde, buenas noches, pero nos vemos un poquito más tarde. Hasta luego.